o en un foro tan importante como el... En el tema para diferenciar el procedimiento del proceso, deben ustedes tomar en cuenta que un procedimiento tiene como objeto que se emita un acertamiento. Se ha definido al procedimiento como al conjunto, mejor dicho, perdón, como la secuela de normas dinámicas concatenadas entre sí para formar actos procedimentales y que se emita un acertamiento. Expliqué que se utiliza la palabra secuela por tener un significado de consecuencia lógica. Es decir, para que exista la secuela de algo, pues se necesita una acción. ¿Estamos? No puede haber secuela si no hay un primer actuar o un acto que la genere. Después les platiqué que desde Hans Kelsen, el derecho, el sistema normativo, se dividió en norma estática y norma dinámica. La norma estática es aquella que no da la idea de movimiento, que simplemente estatuye una institución jurídica. ¿Queda claro? Pero por otro lado existen las normas dinámicas, que nos dan la idea de movimiento o de cambio de situaciones jurídicas. ¿Están de acuerdo? El dinamismo es la característica fundamental de la norma procedimental. Siempre que ustedes encuentren dinamismo, deben de saber que se está hablando de procedimiento. Pero todas estas normas dinámicas tienen como punto que su objeto es que se emita un acertamiento. Les platiqué que la palabra acertamiento o el término acertamiento es acuñado por Francesco Carneluti. Y Francesco Carneluti, al momento de estudiar la institución, perdón, la categoría institucional de la sentencia, se da cuenta que el término sentencia es un término que parece estar ya superado, porque se refiere al sentimiento que tenía el juzgador al momento de resolver un proceso en el antiguo derecho romano. ¿Por qué es así? Porque en esa época el juez era un juez lego. ¿Esto qué quiere decir? Que no era un juez técnico, sino que se escogía a una persona de entre la sociedad, ya sea un sabio, a un filósofo, a un sacerdote o a un miembro de una cofradía, al maestro, por decir algo, para que él diera la resolución. Y ante él se esgrimían los argumentos que podían servir como fundamento en el proceso. Una vez que se realizaba esto, este juez
determinaba. Yo siento que Sempronio tiene la razón. Es mi sentir. Por eso se le llamó sentencia. Pero Carne Lutino dice, esto parece que hoy en día pues ya no es del todo adecuado. Porque un juez, una autoridad decisora, al momento de resolver, pues no lo hace conforme a lo que ella siente. Incluso debe de resolver a veces en contra de lo que ella siente. Y por lo tanto, él prefiere utilizar la palabra acertamiento, que viene del verbo acertare, en el español acertar. Acertar, en una de las acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, quiere decir dar la respuesta correcta a un problema planteado. Por lo tanto, el acertamiento procedimental constituye en la resolución jurídica que emite la autoridad resolutora respecto del instar ante ella hecho. Ahora sí, ¿ya les quedó claro? Pregunto. Sí, profesor, ya quedó claro. Dime, Álvaro. Sí, profe. Entonces, a ver, en el tema de la sentencia, eso era porque antes se planteaba que el juez daba pues, con su sentimiento lo que él sentía que era lo correcto. Hoy en día estaremos diciendo que los jueces lo que resuelven lo dicen de manera acertada y que ya no influye como que sus sentimientos, sino que ya resuelven como que la verdad. O sea, por eso es que dice que es un acertamiento, porque ellos concluyen ya no con lo que sienten, ¿no? Si lo que ellos resuelven no es contrario a lo que sus sentimientos dicen, no, es que esto que voy a decir a lo mejor es incorrecto, pero esto es lo que debe, el deber ser. O cómo quitan ese lado subjetivo, ¿no? Ok, piensa lo siguiente. A veces yo puedo tener el sentir de que fulano es culpable. Pero si en el procedimiento el Ministerio Público no me allegó de las pruebas suficientes, tengo que emitir una sentencia dejándolo libre, aunque yo sienta que es culpable. O al revés. Yo puedo sentir que es inocente, pero si hay elementos y el defensor no dio elementos suficientes para lo contrario, pues tendré que meterlo o condenarlo. A eso me refiero, que hoy en día el elemento subjetivo, pero no subjetivo de la persona, del que tenemos todos, sino el elemento sentimental y del conocimiento privado, queda excluido de la resolución de los acertamientos. ¿Sí te quedó claro, Álvaro? Sí, digo, lo estoy tratando de entender también, o sea, lo veo desde el lado penal, o sea, si hay todas las pruebas, si hay todos los elementos, pues es culpable, ¿no? Si yo sé que carece de elementos y considero que no hay elementos para dictar que sea culpable, pero yo siento que es culpable, pues no puedo dictar que es culpable porque no hay un elemento que me demuestre que es culpable, ¿no? Lo digo, lo penal lo entiendo, pero no sé si en lo fiscal realmente también opera así, ¿no? O ahí hablamos también de, porque luego yo he visto sentencias como que muy contradictorias unas de otras y no sé si realmente hacen acertamientos o no los jueces o acaban realmente luego les gana como que el sentimiento con lo que contestan, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, la teoría del acertamiento, nuevamente, no podemos deshumanizar al ser que resuelve. Llámese juez, llámese autoridad resolutora, porque los acertamientos no son únicamente sentencias, es lo que yo quiero que me entiendan. Ejemplo, ¿qué instancia estamos viendo? ¿Cómo se llama?
consulta. Sí, En la consulta yo voy, como el nombre lo indica, y le pregunto algo a la autoridad administrativa. Inicio mediante un instar un procedimiento. ¿Te das cuenta? Y ella va a emitir un acertamiento que será la respuesta de esta consulta. Esto debe de ser no lo que ella sienta, pero en el término subjetivo, sino me tiene que responder fundando, motivando, con todo el paradigma constitucional para que sea legal esa respuesta, con estricto apego al marco legal y a la Constitución. A lo mejor empleé mal la palabra. No quiere decir esta teoría que el que resuelve se deshumaniza, no se vuelve Robocop. No. Por eso tú llegas a ver que existen variaciones en las resoluciones, pero eso se debe a la interpretación, que está perfectamente legal, ¿estamos de acuerdo? Mientras no sea una interpretación arbitraria, podemos decir, yo interpreto esto de este modo y tú lo interpretas de este modo. Y eso no le quita valor al acertamiento. Lo que yo quiero, o lo que decía Carneluti, es que no es correcto asimilarlo, como ocurría en la edad de este derecho romano antiguo, a un simple sentimiento. ¿Por qué? Porque ese juez que yo te platico no tenía que fundar, motivar, ni explicar. Era juez de hecho, no de derecho. Entonces decía, yo siento que sí es culpable y ya, se acabó. Y recuerden que esto nos puede traer resoluciones irracionales. Esto, reitero, no quiere decir que con el acertamiento eso desaparezca. Simplemente es el nombre técnico adecuado para denominar a las resoluciones que emite la autoridad decisora previo procedimiento en ley. ¿Quedó más claro, Álvaro? Sí, ya me quedó súper claro con esto ya. O sea, tiene que ver mucho con la fundamentación, la motivación, la aplicación de la ley, no el lado personal y sentimental, ¿no? Es lo que se acaba ya. Exactamente. Por eso nos dice Carneluti, es que nosotros tenemos que irnos hacia esto que es lo técnico y no quedarnos en ese periodo, pues vamos a decirlo antiguo, donde pues se resolvía desde la entraña. ¿Sale? Muy bien. Ya que tenemos explicado esto del procedimiento, y fíjense cómo vamos bajando. Una instancia tiene por objeto que se abra un procedimiento. Un procedimiento, a su vez, tiene por objeto que se abra un acertamiento. Y esto nos lleva a establecer que existen distintos tipos de procedimiento. Y tenemos, a saber, dos tipos de procedimientos. Tenemos procedimiento oficioso o de revisión y procedimiento a instancia de sujeto facultado
o de cognición. Voy a explicar cada uno de ellos. ¿Y por qué es importante? Ustedes los van a identificar de inmediato porque son fiscalistas. Esto a veces le cuesta mucho trabajo a otros, como a los penalistas o a los civilistas. Veamos los primeros. Los procedimientos oficiosos o de revisión son aquellos que realiza la autoridad, única y exclusivamente la autoridad, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de los sujetos obligados. El sujeto obligado puede ser una persona física, una persona moral o una persona moral pública. Ejemplo de este tipo de procedimientos: revisión de gabinete. ¿Están ustedes de acuerdo que la revisión de gabinete la realiza el ente recaudador, el ente fiscal, para verificar que estemos cumpliendo con las obligaciones legales? Y siempre lo tiene que hacer la autoridad, ¿no? ¿O ustedes se han enterado de una revisión de gabinete por parte de particulares? No, sería imposible. ¿Y aquí qué van a entrar? Las visitas de inspección, revisión de gabinete, cualquier figura o procedimiento análoga. Dense cuenta ustedes lo siguiente: la autoridad no puede de mutuo propio emitirnos una sanción. ¿Están de acuerdo? Tiene que primero realizar el procedimiento y después al procedimiento, si se acredita que incurro en alguna de estas irregularidades, me podrá sancionar. ¿Queda claro? Si no, no. Y así verán ustedes que existen muchas instancias de este tipo, muchos procedimientos de este tipo. Les decía, el sujeto revisado puede ser una persona física, una persona moral, y esta persona moral podrá ser privada o pública. ¿Queda claro? Y si ustedes gustan en otras materias, pues tendremos bastantes ejemplos. Reitero, de este tipo de procedimientos en materia administrativa y fiscal, pues tenemos muchos. Una visita de revisión o de inspección para ver si se están cumpliendo con las obligaciones de funcionamiento mercantil. O para revisar que el establecimiento público cuente con las licencias de funcionamiento correspondientes. ¿Qué ejemplos tenemos? Los que realiza el Instituto de Verificaciones Administrativas de la Ciudad de México. Ya ven ustedes que puede realizar procedimiento para verificar que, ejemplo, los espectaculares
que están a veces en los techos de las casas, cuenten con su registro y sus permisos correspondientes. Y así tendremos miles y miles de ejemplos. Por eso les digo, esto a ustedes no se les hace complicado porque en la materia administrativa fiscal son muy comunes. En materia administrativa ambiental, cuando se realiza una inspección para verificar que no se esté contaminando los mantos acuíferos por parte de una empresa, o recién me tocó un caso donde a un cliente le estaban imputando que generaba o que tenía animales en condición de maltrato. Entonces llega el ente investigador y hace una inspección, porque ustedes saben que hay una ley que prohíbe el maltrato a los animales. Y así tendremos muchísimas inspecciones o visitas de verificación que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social para ver si se están cumpliendo con las obligaciones de la ley del Seguro Social. En los centros de trabajo. A ver un segundo. Entonces, ¿ha quedado claro este tipo de procedimientos? Esos son el inciso A. Ahora veamos los que son el inciso B. Los procedimientos promovidos a instancia de sujeto facultado o de cognición. Y estos veamos el procedimiento de cognición. Este se va a dividir, bueno, ¿quién lo puede iniciar? Primero veamos quién lo puede iniciar. Lo puede iniciar un sujeto particular o privado, llamémoslo así, que puede ser persona física o persona moral, y también lo pueden iniciar autoridades. En el caso de autoridades, entendámoslos, creo que es incorrecto, lo pueden iniciar entes públicos, porque aquí nunca tendrán el carácter de autoridad. ¿Queda claro? ¿Y cuáles son? Van a ser 7. Y de estas 7 que voy a establecer, aquí ustedes van a ver dónde entra la instancia de consulta. Miren. Estos son los 7 tipos de instancia que pueden dar origen a un proceso de cognición o proceso
realizado por sujeto facultado. Denuncia, querella, petición, mecanismos alternativos de solución de conflictos públicos, acción, reacertamiento y queja. Y de estos, necesito que vayamos estableciendo cada uno de los procedimientos que vamos a estudiar. En nuestro caso estamos hablando del procedimiento de consulta. Tendrá que caber o tendremos que ubicarlo en alguno de estos que acabo de señalar. Propiamente, la consulta cabe o está en el procedimiento de petición. Les voy a dar un documento donde ya vienen definidos cada uno de estas instancias para que ustedes lo puedan leer y analizar, porque no nos va a dar tiempo de leerlo en tan poco espacio que tenemos. Miren, les acabo de compartir un documento, un PDF, ¿ya lo vieron? ¿Lo pueden descargar y abrir? Lean ustedes donde dice, creo que es la página 9. Ahora les digo, no. La página 7, que dice tipo de instancias de particulares u organismos facultados. ¿Ya lo vieron? ¿Me estás hablando, Stephanie? Sí, perdón. Ah. Creo que lo pueda descargar al chat del WhatsApp porque no lo puedo abrir del chat del Zoom. Ok, bueno, ahorita nos hacen favor de enviárselo al chat, pero mientras los demás ya pudieron. Sí, maestro, ya lo vemos. Perfecto. En la página 7, ¿ya lo encontraron? Sí. Sí. Ahí viene la definición de cada una de las instancias que vamos a tratar. Entonces, por favor, auxílienme dándole lectura ya a los documentos. No lo vamos a leer aquí, ya lo leen ustedes en respectivo la tranquilidad, pero me interesa. Ahí vienen definidas todas las circunstancias que les acabo de mencionar, todas las instancias. Por lo tanto, entendamos lo siguiente. Les decía que la instancia de consulta es una instancia de petición. Voy a explicar la instancia de petición. ¿Estamos? Y de aquí vamos a entender unos aspectos de lo que nos dice el Código Fiscal. Pensemos lo siguiente. Señorita Itzel, ¿me puede ayudar con este ejemplo? Muy bien. Pensemos lo siguiente. Esto es para ejemplificar la instancia de petición y entendamos por qué el código, sí, la instancia de petición, para explicar qué es esto de la instancia de consulta. Y vamos a ver que el código indebidamente emplea la frase, este procedimiento no genera instancia. Eso es un error, está mal empleado. ¿Sale?
¿Qué es lo que pasa aquí? Que el acertamiento no es vinculante. Es distinto. Expliquemos. Itzel, ayúdeme, por favor. Usted es muy joven, por favor. Recuerde hace apenas un par de meses cuando usted vivía con sus padres. ¿Está en esa sintonía? Sí. Ok. Me refiero propiamente a cuando íbamos, ¿qué le gusta? ¿Segundo de preparatoria? ¿Cuántos años tenemos? ¿16? 16. 16. Le pregunto, ¿usted tenía hora de llegada a su casa? Sí. ¿Cuál era su hora de llegada? Dependiendo del evento, 2 de la mañana máximo. Pensemos de lunes a viernes, normal. Ok. 10 de la noche. Yo decía, imagínense, Itzel se iba a la escuela y llegaba a las 2 de la mañana a la casa. Normal, vamos a suponer 10 de la noche. O sea, ¿usted estudiaba en la mañana o en la tarde? En la mañana. Y desde las 6:30 de la mañana que salía de su casa, ¿podía llegar hasta las 10 de la noche? No. Tenía que llegar a comer. Entonces, de la escuela. ¿cuál era la hora de llegada? 3 de la tarde. 3 de la tarde. Yo tenía una hora similar. Tengo la fortuna de que yo estudié en la prepa 3 y mi casa es cerca. Llegaba caminando. Entonces salía, ya no recuerdo ahora, creo que a la 1:40, a las 2, y a las 3 de la tarde me estaban esperando. Nada de que te vas por ahí a platicar, nada. Muy bien. Ahora sí, pasemos al otro momento, Itzel. Pensemos un viernes donde le invitaran a una reunión social, una fiesta. ¿Qué tenía que hacer usted para ir a la fiesta? Pedir un permiso. Pedir un permiso. Y fíjense que estamos utilizando el verbo pedir, que da origen al adjetivo, bueno, también a la petición. ¿Estamos? Ahora bien, Itzel, y aquí empiezan los elementos deónticos, podríamos llamarlos posteriormente jurídicos. Señorita Itzel, ¿quién es el sujeto facultado para pedir el permiso? Yo. Usted. ¿Y nada más usted? Sí. ¿Nunca se le ocurrió decirle a un amigo, oye, una amiga, tú pídele permiso a mi mamá, tú que le caes mejor? No, a veces no, porque no procedía. ¿Pero cómo sabe que no procedía? Porque me lo decían. Si tú eres la interesada, tú me lo tienes que pedir. Ok, fíjese, yo sí lo intenté y descubrí lo que usted ya sabe. Le dijeron a mi amigo, tú cállate y pásame al otro. ¿Vale? ¿Alguien más cometió ese intento de burla a la autoridad? Álvaro sí, los demás sí. ¿Y esto por qué es importante? Si lo pasamos al término jurídico, únicamente puede realizar la petición el sujeto facultado o con legitimidad de actuar. ¿Sí queda claro? Pero regresemos con nuestro caso, Itzel. ¿Y a quién le tenía que pedir permiso usted? ¿A su mamá o a su papá? A los dos. ¿A los dos en unísono? O sea, ¿o cómo era el procedimiento? Pues dependiendo. Sí, sabía que era más accesible mi mamá, primero a mi mamá. Ok, ¿y si alguno de los dos se oponía? ¿Ya no iba? No, sí, siempre uno convence al otro. Ok. Fíjese, en el caso que nos comenta Itzel, ambos padres son competentes de otorgar el permiso. En mi casa no era así. En mi casa el permiso se le pide a mi mamá y punto. Mi papá no tenía voz ni voto. ¿Vale? Así era. Yo le decía a mi papá, oye, mira, va a haber un toquín y que dame chance. No, yo no sé, pregúntale a tu mamá. Como ¿Estamos? debe de ser. Pues así era en mi casa, no sé en otras.
pero en la mía sí era. ¿Sale? Entonces, la única facultada para otorgar permiso era mi madre. Nadie más. ¿Y había algún tipo de procedimiento? Le pregunto, Itzel, le decían sus padres, tienes que limpiar tu cuarto, hacer deberes, etcétera. A veces sí. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo hay todo un procedimiento. Hay una secuela de pasos a seguir para llegar a un acertamiento. Y el acertamiento consiste en, te doy permiso. ¿Estamos? ¿Y el permiso, cuáles son los extremos del permiso, Isel? ¿O cuáles eran los extremos del permiso en su caso? No llegar después de la hora que me señalaban. Ok, ¿y qué hora era? Perdón, no le... ¿5 de la Mm, mañana o 2 de la mañana? No, dos. 2 de la mañana. ¿Nada más ese era el extremo que le ponía? Bueno, yo no llegar alcoholizada. Ok, no llegar alcoholizada. Alcoholizada, o sea que sí se puede echar algunos. Ok, Sí. ¿qué más? Mm, No llegar con hombres. Ok. ¿Alguna regla? Me imagino que de sentido común, pero bueno. O sea, le decían, a esta casa no traes hombres. Exacto. O sea, pero no entiendo, ¿la acompañaban a su puerta? ¿No podían ni siquiera Ah, acompañarla? no, ya no entraba, hasta ahí. Ah, o sea, hasta la puerta y ya. Sí, 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 ya. Ah, bueno, ya entendí, ya entendí el extremo. Ah, El bueno. permiso. Después, Am, cigarro, ah, sí, no, nada de eso. nada de cigarro. Sí, no. Mota, y Menos. tampoco. Ok, ¿y cómo vigilaban o cómo se daban cuenta de que usted cumpliera con los extremos del permiso? Ah, porque me esperaban despiertos para ver que llegara la hora, con quién llegaba y cómo llegaba. Exactamente. Y pregunto, si usted sobrepasaba los límites de este permiso de alguna forma, ¿qué ocurría? Pues había un castigo. Hay un castigo. Entonces analicemos deónticamente esta figura. Y fíjense, bueno, creo que la gran mayoría tenemos o vivimos algo similar, ¿no? Los extremos de los permisos eran en esta lid, como nos acaba de decir Itzel. Por lo menos a mí también me decían, bueno, conmigo era tolerancia cero, no puedes llegar con aliento alcohólico. No me decían alcoholizado porque tolerancia cero. Y ahí me tenían echándome mis chiclotes Clorex antes de entrar a la casa, para que la boca no me oliera a alcohol, ¿verdad? Tampoco podía fumar. Tenía que llegar a la hora determinada. Nada más que a mí no me decían, te vamos a... ¿Y qué sanción le ponían, Itzel? Si no llegaba la hora. Ya no había más permisos para el siguiente fin. Se suspendían los permisos. Bueno, a mí me decían, si no llegas aquí a tal hora, le metemos candado a la puerta y a ver dónde te duermes. ¿A ti también te decían igual, Edgar? Pues sí, pero no, nunca. La verdad es que no, nunca me pusieron hora, no. Es que yo no salía. Ah, pero pues entonces, ¿cómo te ponían esta regla? ¿A ti, Jorge? Igual, de plano mejor no llegaba porque sí excedía la hora, entonces ya ¿Y sabía no, perfectamente. ¿Y no te iba peor? Sí, pero bueno, o sea, ocasionalmente sí lo llegué a hacer, ¿no? Ok. Porque sabías que sí te iban a cumplir la amenaza. Sí, exacto. Ok. Entonces, dense cuenta ustedes qué ocurrió aquí. Vamos a analizar. Un permiso es una promesa de no sanción. En nuestras casas, o por lo menos los que hemos platicado, existía una norma
la hora de llegada es a las 3 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? En el ejemplo que estamos viendo. Si tú deseas llegar después de las 3 de la tarde, dependiendo de las circunstancias, te puedo otorgar un permiso. Ejemplo. Oye, mamá, pues me voy a ir con Paquito a comer. O me invitaron a su casa a ver una película y te pido permiso para llegar más tarde. Ok, te quiero aquí a las 8. ¿Algo así les llegó a pasar? ¿O no? Me van a decir como mis alumnos de licenciatura, ay maestro, si ni permiso pido, yo llego a la hora que quiero y a veces ni les aviso. Porque así me dicen ya los de licenciatura. ¿Ustedes son de mi época o tampoco, o todo lo que les estoy diciendo ya les parece arcaico? No aplica, pero Ya no aplica, pero Edgar, no me vas a decir que te cargué, pues ¿cuántos años tienes? es que Ay, además no, por- claro que aplica. Yo tengo 26 y sigo pidiendo permiso. Yo ya tengo hijos de 17 y si no me piden permiso, se mueren. Olvídese de las sanciones, ahí me juzgan por homicidio. ¿Estamos? Pero bueno, mis alumnos de licenciatura me dicen, no, no, maestro, o sea, yo aviso, no pido permiso. Entonces es más difícil explicar esta instancia, pero creo que la gran mayoría de aquí nos tocó algo similar, ¿no? Dice Leslie, yo todavía pido permiso. ¿Estamos? Ahora, vean ustedes qué ocurre con las peticiones. Tenemos que la instancia de petición tiene como pretensión, uno, que se nos otorgue una licencia u autorización, o dos, que se me otorgue un permiso. Pasemos esto que acabamos de platicar al plano de lo jurídico. Les decía, existen normas que prohíben una conducta. Si yo decido o quiero realizar esta conducta sin ser sancionado, tengo que realizar una petición a la autoridad para pedir un permiso. El permiso, en términos deontológicos, es la promesa de no sanción. Pasémoslo al plano administrativo. La gran mayoría de ustedes tiene licencia de conducir. La licencia de conducir no es una autorización que les proporciona aquí que Secretaría de Transporte para que ustedes manejen un vehículo automotor particular. ¿Y alguno de ustedes tuvo permiso de conducir? ¿Usted sí, Stephanie? Sí, profe. ¿Y recuerda usted qué diferencia hay cuando lo pidió? ¿Qué pasó? Antes de los 18 años. Antes de los 18 años. ¿Y qué otra edad era? ¿No recuerda? 16 o 18. De los 16 a los 17 años con 364 días. ¿Ok? Y fíjense aquí qué ocurre. El reglamento de tránsito dice, para manejar un vehículo automotor es necesario contar con licencia de conducir. Quien no tenga licencia de conducir se hará acreedor a una multa de no recuerdo cuánto y su vehículo será trasladado al corralón. ¿Es así? Stephanie dice o nos platica, bueno, yo no tenía, para tener una licencia de conducir hay que cumplir ciertos requisitos, dentro de ellos, ser mayor de edad. Y Stephanie nos dice, yo no era mayor de edad.
No obstante ello, solicité un permiso para conducir, es decir, voy a manejar sin licencia, pero no quiero que me sanciones. ¿Y recuerda usted los límites de su permiso, Estefanía? No, no me acuerdo. Ya no se acuerda, o sea, su licencia de conducir la podía, su permiso de conducir lo podía ampliar cual si fuese licencia de conducir. No me acuerdo. No, tenía que sacar la licencia. Sí, pero el permiso no recuerda usted. El permiso de conducir, en primer lugar, no te sirve para autopistas federales. Te sirve para manejar sin compañía de un adulto a cierto número de kilómetros a la redonda de tu lugar de residencia. Si ya sales de esa circunferencia, sí te tiene que acompañar forzosamente un adulto. Dense cuenta que tiene límites el permiso y si los incumples, se te sanciona. Y si lo pasamos al plano jurídico, tendremos licencias y permisos. Hay licencias de funcionamiento mercantil, ¿están de acuerdo? Y existe también el aviso de apertura mercantil, que es un permiso para funcionar 30 días en lo que te entregan tu licencia. Hay permisos de importación o permisos de exportación. ¿Sí notan ustedes entonces que en el campo de lo jurídico tenemos muchísimo de esto? Ahora bien, con base a esto que les acabo de decir, vamos a analizar la instancia que nos atañe. La instancia que vamos a analizar, quedamos que es la consulta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí era la consulta? ¿La que vamos a ver? Muy bien. Hablemos entonces de la consulta. Primero que nada, ya he establecido o entendido un poco esta idea de el procedimiento y la instancia. Hay que hablar de cuáles son los requisitos que debe de contener mi instar. Es decir, toda solicitud que se realice ante la autoridad, debemos de precisarla, bueno, por escrito, saben ustedes, pero ¿qué requisitos deberá de contener este escrito? Pues por lo menos los de el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. ¿Me auxilian dándole lectura a este artículo 18? ¿Lo tienen a la mano? Ya lo tengo. Yo sí. Por favor, quien sea, Itzel. Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este código podrán utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. Las promociones deberán enviarse a través del buzón tributario y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Fracción primera, el nombre
la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, vamos explicando esto. Primer requisito se refiere hoy en día ya con los avances de la tecnología, pues a las promociones electrónicas que deberán de contener esta firma electrónica avanzada y deberán de presentarse por buzón tributario. Esto con la excepción o la salvedad de los casos que hemos visto de grupos agrícolas, campesinos y demás. Bueno, independientemente que sea la promoción electrónica o por escrito, deberá de contener, aquí sí, fracción primera, nombre o denominación social de quien promueve. ¿Estamos? Entonces, Adrián Polanco Polanco, Patito ADSB, etc. Posterior, ¿qué más? Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. Después, hay que establecer a qué autoridad va dirigida y cuál es mi propósito. Entonces, ahí pues tendremos que señalar consulta, devolución de lo indebido, autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Después, Itzel. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Hay que establecer una dirección para recibir notificaciones. Aquí nos habla de el tema de los correos electrónicos. Muy bien, reitero, recuerden que en materia fiscal se ha avanzado mucho en todo este tema de la comunicación por medios digitales. Posteriormente, Itzel. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones primera y segunda de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito emitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico. Ok, ¿falta algún otro requisito? Bueno, es que ya de ahí son todos los párrafos. Ok, aquí tenemos los elementos básicos. Ahora, esto es lo mínimo que deberá de tener cualquier escrito dirigido a la autoridad fiscal. Pasando a lo siguiente, hay que estudiar la consulta en autoridad, bueno, en materia fiscal. Y para ello es necesario que leamos el artículo 34, Código Fiscal de la Federación, que es donde se tiene reglamentado esta figura. Recuérdenme, por favor, les pedí que vayan ustedes analizando los procedimientos fiscales, o no se los pedí. ¿No les compartí unos cuadros para que los vayan actualizando? ¿Y cómo van en eso? Bien. ¿Quién me contestó que no vi? Perdón. Julio, Julio, ¿cómo vas? me falta el último procedimiento. Ah, ok, pero ya viste de consulta. Sí lo actualicé, mas no, le entendí del todo. ¿Cómo? O sea, ¿no le entendiste a qué? Sí, bueno, le corregí, más bien lo actualicé, mas no me pude detener en comprender cada detalle del procedimiento. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar estos procedimientos? Hay que estudiarlos contestándonos 6 preguntitas. ¿Qué cuadro fue el que les mandé? Recuérdenme, ¿lo tienen a la mano? ¿Cómo se los mandé en un esquema? ¿Columnas? ¿Cómo era?
Sí, eran columnas Ajá. y de nombre tenía estudio esquemático de los procedimientos fiscales. Ok, y que viene relacionado a Estado de México, Ujú. Ciudad, Ciudad de México. Ciudad de México y México Federal. y Estado de México. Ajá. Perdón, no le entendí. Y la primer columna es el Código Fiscal de la Federación, luego el Código de la Ciudad de México y luego el Código del Estado de México. Muy bien. Bueno, como ustedes ya vieron, pues son muchísimos procedimientos. Les acabo de enviar otro esquema, otro ejemplo, para que ustedes puedan desarrollarlo de otro modo. Yo lo que les mando son meramente ejemplos. No quiere decir que ustedes lo tienen que hacer así. Estos cuadros, esquemas, diagramas de flujo, como lo quieran establecer, son documentos que tienen que hacer para ustedes, no para mí. A mí de nada me sirve que me digan como Julio, yo ya lo actualicé, pero yo no entendí nada. Ni modo ¿quién es el especialista aquí, maestro? ¿Usted o yo? ¿A quién le interesa aprender? Pues a usted. Póngase abusado. Cuando le manda el cuadro, lo lee y lo entiende. ¿Estamos? Eso, discúlpenme, estos cuadros son para ustedes. ¿Sí queda claro? Imagínense que están haciendo un acordeón para su examen. Incluso cuando son exámenes presenciales, yo les dejo, bueno, vamos a llamarlos, en la normalidad, los dejaba sacar sus cuadros. Porque me parece sus cuadros, sus códigos, todo. Porque imagínense, ¿cómo se van a aprender? Son alrededor de 25 procedimientos. ¿Cómo se los van a aprender de memoria? Ni yo me lo sé de memoria. Pues para eso está el código. ¿Están de acuerdo? No se los intenten de aprender de memoria. No les sirve de nada aprendérselos de memoria. ¿Qué es lo que yo quiero? Les acabo de mandar uno que dice procedimientos fiscales. ¿Ya lo vieron? Y aquí vienen de otro modo, viene distribuido de otro modo, de otra forma, para que ustedes se lo hagan. Y estos me los mandan mis alumnos de anteriores semestres. Por eso les digo, ninguno de esos documentos es elaborado por su servidor, así que yo no respondo si están bien o están mal, simplemente son ejemplos. El otro que dice cuadro de la teoría de la impugnación, ese sí lo hice yo. Cualquier error o imprecisión, pues sí, recae en mis hombros. Pero estos que yo les doy como ejemplos son para que usted haga el propio. ¿Queda claro? Entonces, piensen lo siguiente. ¿Cómo vamos a estudiar estos procedimientos? Lo vamos a estudiar haciéndonos 6 preguntas. Y les suplico que se lo aprendan o se las aprendan en el orden que les digo. Y que utilicemos este método para estudiar el instar. Porque si no, esto se va a volver una locura. ¿Estamos? ¿Por qué lo hago en preguntas? Porque para mí se me hace más fácil. Si lo pongo en sentido positivo, a veces me confundo. Ejemplo, la primera pregunta es, ¿quién lo puede interponer? Y si yo digo la consulta, ¿quién la puede interponer? Pues la respuesta, pues me parece que llega más fácil a mi mente. En cambio, si yo dijera, primer requisito, la legitimación o el sujeto legitimado para interponer el instar, ¿a poco no ya suena más raro? Y me confundo. Entonces,
vamos a hacerlo de este modo. La primera pregunta es, ¿quién lo puede interponer? Y si se dan cuenta, ambos diagramas, ambos esquemas que les mandé, trabajan con estas preguntas. La segunda es, ¿ante quién se interpone? La siguiente, ¿quién conoce y resuelve? La que sigue, forma de interponerlo. La cuarta, forma de interponerlo. Y la quinta, plazo para interponer. Y la última, ¿cuándo o contra qué procede? Entonces tenemos que son 6 preguntas, ¿sí quedó claro? No quiero que el miércoles que les pregunte en qué pregunta vamos me digan, pues yo apunté, maestro, que una pregunta era ¿dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Así lo anoté yo, así lo anoté yo. Usted no sé qué dijo, yo anoté eso. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense estas ventajas de la modernidad. Hoy en día la clase queda grabada y ya puedo regresar yo el video y decir, ¿dónde dije eso, compañero? Porque luego en los salones de clase hasta quieren que su maestro se vuelva loco porque me decían, es que así lo dijo usted, si no, ¿cómo lo anoté yo? A ver. Y volteaba y le preguntaba al resto del grupo, ¿así dije yo? Sí, maestro, sí. ¿A poco no, compañeros? Hoy en día, como me dice, ni nos explicó qué es eso de acertamiento, también usted, nada más viene, acertamiento viene de acertar, y acertar es dar en el clavo, yo así lo anoté. Y sentencias de sentimiento de lo que siento, entonces ya, se acabó la discusión. Pues no. Entonces, ya quedó claro el orden de las preguntas, porque tienen un orden didáctico. Hay que aprendérnosla en este modo para irnos explicando la figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer la figura y posteriormente, bueno, en este caso, la institución jurídica, y posteriormente vamos a ir contestando las preguntas. Muy bien. Ayúdenme con el artículo 34. ¿Quién le da lectura? Del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me auxilia aparte? Itzel. Yo, profesor. A ver. Dice, las autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente. Fracción primera. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto. Fracción 2. Que los antecedentes y circunstancias que originan la consulta no se hubieran modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. Fracción 3. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable. Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual estos podrán impugnar a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos
en dichas respuestas. Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este código. Perfecto. Aquí tenemos lo que se conoce como consulta genérica. ¿Vale? Ahorita la desentrañamos con las preguntas. Y ayúdenme dándole lectura al siguiente párrafo, que es la consulta respecto de la metodología. ¿Quién me ayuda? Yo, profesor. A ver, Alejandro. Las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas en los términos del artículo 179 de la Ley de Renta, siempre que el contribuyente presente la información, datos y documentación necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Estas resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación. Las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de este artículo podrán surtir sus efectos en el ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los 3 ejercicios fiscales siguientes a aquel en que se soliciten. La vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso en los términos de un tratado internacional de que México sea parte. La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que demuestren que las operaciones objeto de la resolución se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. Ok, entonces aquí tenemos 2 tipos de consulta. La primera, que es la consulta general, y la segunda referente a la consulta de la metodología para autodeterminar mi contribución. ¿Cuándo se utiliza este tipo? Bueno, vamos por orden. ¿Quién la puede solicitar? De lo que acabamos de leer. ¿Quién puede solicitarla? ¿Cualquier contribuyente? ¿Contribuyente? Ok, pero no así como cualquiera, ¿o sí? Aquel que se ubique en una situación real y concreta respecto de la cual tenga duda. Exactamente, entonces tendremos que decir el contribuyente, y cuando decimos contribuyente recordemos, entre paréntesis, persona física, persona legal, pública o privada. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Pero el contribuyente debe estar legitimado. ¿Y qué es lo que lo legitima? Como bien dijo Alejandro. ¿Sí fue Alejandro? Aquel que esté en una situación concreta respecto de la que tenga una duda. Duda respecto de una cuestión particular en materia de contribuciones o duda respecto de la metodología para autodeterminarse. ¿Sí queda claro? Y ahí tenemos los 2 supuestos. Y les pregunto, ¿ante quién se interpone? Ante la autoridad fiscal. Y una vez que hagamos clic. A ver, perdón, me dijo ante la autoridad fiscal. ¿Sí, Quetzali? Pero, sí. ¿Pero cuál autoridad fiscal? La que quiera. Por ejemplo, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria. Pero aún así sigue siendo muy amplio, ¿no? Bueno, a la oficina tal vez más cercana o la... Pero aquí es lo que quiero para eso quiero que hagan su acordeón. Por ejemplo, en el caso de si eres pequeño o gran contribuyente, dependiendo o determinar a cuál perteneces, ¿no? Eso es lo que me gusta.
si eres gran contribuyente o si eres pequeño contribuyente. Y para ello, pues tendremos que leerlo en pues, el reglamento interior del SAT. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se establece la competencia, como bien acertadamente nos dijiste, ya sea para la administración de grandes contribuyentes o en la administración general jurídica, o las administraciones locales jurídicas dentro de la circunscripción territorial que corresponda de acuerdo al domicilio fiscal. ¿De dónde me van a sacar esto, abogados? ¿Dónde? Del reglamento del SAT. Del reglamento. ¿Y me lo podrán extraer para la siguiente clase? Sí. ¿Cuándo es competente A, cuándo es competente B y cuándo es competente C? Nuevamente, no me digan como hace rato, maestro, yo lo saqué, pero la neta no le entendí nada. No es para mí. ¿Para quién es? Para ustedes. ¿Estamos? Y se los dejo precisamente para que lo hagan, porque si no, nada más lo anotan en su cuaderno y nunca lo vuelven a abrir. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, la próxima clase me dicen, vamos en la pregunta 2 y le vamos a responder la pregunta 2. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Ninguna. No, profesor, gracias. Perfecto. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su participación a todos y a todas, desearles un excelente inicio de semana y nos vemos por acá el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.